Hoy, además de presentar a un destacadísimo economista, expresidente, extitular del Banco Central de la República Argentina, presento a un hombre con convicciones y con vocación y compromiso político. Así que, Javier, bienvenido a nuestra casa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Horacio, por la gentil presentación y por la invitación, por traerme. Muchas gracias a las autoridades de esta universidad, que me sorprende. Tengo que reconocer que es la primera vez que vengo a la universidad y la verdad que estoy muy sorprendido por los números, por lo lindo del campus, por la presencia. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Quiero corregir un poquito lo que acaba de decir Horacio, porque me presentó como que podía pasarla bien y tomé la decisión de pasarla mal. Y hay muchos jóvenes acá. Le digo, no. Yo sostengo, y se lo he dicho a mis amigos, que fueron de los mejores 5 meses de mi vida. O sea, quiero destacar que cuando uno va a la política por las buenas razones puede disfrutarla. Y a mí también me tocó disfrutar la gestión cuando me tocó, y no era fácil ser presidente del Banco Central entre el 89 y comienzo del 91. Sin embargo, cuando uno está ahí por las verdaderas razones, uno disfruta de la función pública. Anímense a la función pública, no crean eso de que es un ambiente lleno de cosas raras, de corrupción y de que hay... No, anímense a la política. Yo, perdóname, Horacio, pero yo sé que no quisiste decirlo, pero sonó como que pudiendo evitarlo se metió en ese lío. No, me metería 10 veces más. Ya que se tocó el tema, cuando me ofrecen eso vuelvo a casa esa noche, le pedí 24 horas para pensarlo. Yo decía, qué lío se me va a armar en casa cuando lo diga, porque la verdad que me atraía. Yo tenía mis actividades económicas, las académicas, ¿no? Y entonces tardé en decirle a mi mujer para qué me habían invitado 2 senadores a tomar un café a las 11 de la noche. Y mi padre, no, por esto. Y ella apaga la televisión y me dice, ¿y qué estás dudando? Me dijo. ¿Qué te parece mejor? ¿Ir a ver las búfalas? Yo crío búfalas. ¿Ir a ver las búfalas? Como diciendo, métete, si es lo mejor que te puede pasar en la vida sobre esta clase de cosas. Y la verdad que lo disfruté y estoy muy contento de haber aceptado. Por eso realmente quise corregir un poquito el sentido que había flotado. La verdad que estoy muy contento de estar comprometido con la política. Creo que es de las cosas más nobles que uno puede hacer, y finalmente cada uno lo hace como lo siente. Entonces no tengan miedo de compararse con otros políticos. Quiero decir 2 o 3 cosas más de mí. Esto no es habitual que uno empiece hablando, pero yo, como veo muchos jóvenes y seguramente tienen algunas inquietudes intelectuales, ideológicas seguramente, ojalá las tengan, quiero que sepan más o menos de dónde vengo yo en este mundo de la opinión en materia económica, sobre todo porque hoy está de moda decir, bueno, no, fulano es porque representa tal interés, entonces te descalifican muy fácilmente por un lado o por otro. Parecería hoy que el fin justifica los medios, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Entonces, finalmente, cualquier fin empieza a justificar los medios, y esto es un tema sumamente peligroso. Déjenme decirles, y también aprovechando que seguramente hay economistas o estudiantes de economía, que yo tengo 2 héroes, 2 ídolos en materia económica. Uno es Raúl Prebisch, sin duda el mejor economista de América Latina de todos los tiempos, y uno de los personajes menos estudiados. Creemos que Prebisch solamente dijo esto de la sustitución de importaciones. Yo tuve la enorme suerte de tratarlo personalmente bastante y después estudiarlo. Muchos trabajos he hecho sobre eso, y créanme que no solamente es un personaje en sí mismo, sino que es un pensamiento sumamente valioso, y tiene la enorme virtud que se aplica al tiempo y al espacio que nosotros necesitamos. Porque al otro que admiro es Keynes, sí, pero Keynes habló para la isla inglesa, digamos. Esto es otra realidad, un genio quizás, pero habló para su gente y para su tiempo. Entonces es difícil extraer de Keynes lecciones aplicables hoy acá. Pero creo que esto es un poco mi manera de presentarme en el tema económico. Tengo algunas taras. Viví la experiencia de Martínez de Hoz de la tablita muy intensamente y me convertí en un crítico de todos los tipos de cambio fijo que aparezcan. Entonces fui un crítico acérrimo de la tablita, también fui un crítico del plan austral cuando tuve largas peleas con Machinea en el Banco Central. Por supuesto que me fui del gobierno de Menem cuando empezó a analizarse la idea
de la convertibilidad. Tengo el extraño mérito, si se quiere, de que la convertibilidad se iba a aplicar en julio del 89 y yo la logré demorar 1 año y medio. Esta fue mi contribución, porque la verdad nunca pensé que iba a terminar de otra manera. Me equivoqué porque quería que iba a durar mucho menos, pero nunca dudé de cómo iba a terminar, porque simplemente era una idea estúpida y no quiero calificarla con otra palabra para que se entienda. O sea, creo que solamente es admitible en un contexto de una cantidad de supuestos que no son los de la realidad. Y siempre abogué por los planes paso a paso, de la mano del equilibrio fiscal mucho más de que las políticas monetarias o cambiarias. Creo que lo central en un país del tamaño como el de Argentina es lo fiscal. Lo monetario es importante en un país como Estados Unidos, donde tiene una profundidad financiera tan grande que subís o bajás medio punto a la tasa de interés y movés una cantidad de recursos. Acá tenés que subirla a 20 puntos para realmente hacer algo, tanto para arriba como para abajo, y esos vaivenes generan un desastre en la economía real. Por eso es mucho más eficaz la política fiscal que las soluciones monetarias o cambiarias. No por nada, me costó una pelea larga con Martín Lustó, pero el libro que escribimos juntos se llama Sin atajos, ¿no es cierto? Él quería poner nombres mucho más pomposos, porque eso ha sido 2 palabras que definen mi posición de los últimos 40 años. No hay posibilidad de tomar atajos al bienestar. El bienestar se construye como cualquier ama de casa sabe que hay que construirlo, con austeridad, gastando bien y produciendo. No es distinto en la macroeconomía. No me vengan con soluciones extrañas. El bienestar lo vamos a lograr sobre la base de esas cuestiones muy simples. ¿Y por qué los argentinos tenemos una tendencia a tomar atajos, soluciones mágicas como la convertibilidad, la tablita, el plan austral, aunque sea más chiquito, pero también en estos días también soluciones más? Y porque nos han educado haciéndonos creer que este es un país rico. Este es el karma que realmente nos condena. Que nos dicen cuando tenemos 10 años que estás en un país rico. Entonces, el metamensaje de que estás en un país rico es: espero a que me llegue el cheque. Entonces dejamos de lado las cuestiones fundamentales, que es trabajar eficientemente, invertir, producir, que son los temas centrales. Bueno, yo me inscribo en esta línea. Sé que es la menos espectacular, la más aburrida. Nunca adherí a estas magias que inventan los economistas en las computadoras, pero que después en la vida real nunca se han logrado implementar. Me gustaría tener un país con economistas menos famosos. O sea, acá todos hemos logrado ciertas... los países serios no tienen economistas conocidos, ¿no es cierto? Yo les digo a un argentino que me nombre economistas o a un americano que me nombre economistas y el argentino le gana 10-1 al americano. O sea, acá te nombran 15 economistas muy rápidamente. Lo probás de hacer esto en un país europeo, Estados Unidos, un país serio, y no les cuesta decir 3 economistas. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con todas estas espectacularidades que han tenido las políticas económicas en nuestro país, olvidándonos de las cosas más elementales. Quiero decirles también que, así como estuve muy en contra de la convertibilidad, me horroricé cuando asume De la Rúa diciendo un peso es un dólar. Creía que estaba ya terminado. Apoyé muchísimo las políticas del 2002 y por supuesto la del 2003, pero me desencanté a los pocos años. Yo no creo, y me voy metiendo en los temas económicos, que haya habido una década kirchnerista, como se suele decir esta semana. Yo creo que hubo 2 quinquenios, forzando un poquitito a lo mejor las fechas. El primer quinquenio es de 4 años, el segundo quinquenio es de 6. Pero claramente hay unos primeros 4 años que no tienen nada que ver con los segundos 6 años. Hay algunas cifras que son más que elocuentes. El crecimiento del periodo 2003-2007 es 8,8% anual. El de los 5 años que siguen es 3,1%, bien medido. Ojo que cuando el INDEC subestima la inflación, sobreestima el crecimiento. Esto, más allá de otras suspicacias, pasa en el 50% del Producto Bruto, que son servicios, porque los servicios se miden en pesos inflacionados, y si le quito, para saber cómo evolucionó en términos reales, la inflación oficial subestimada, estoy sobreestimando el crecimiento. Si tus honorarios crecieron el 25%, vos vas a decir estoy igual, porque es la inflación, pero el INDEC va a decir no, tu contribución al producto fue del 15%, entonces está muy inflado
Y cuando uno mira la evolución sectorial, no es casualidad que la actividad financiera es el rubro que más está creciendo en estos años, claro, porque está teniendo ese componente. La inflación, que había sido 9,7 en los primeros 5 años, fue del 23,6. Algunos me dirán, no, usted no cree en el INDEC. No, no creo en el INDEC. ¿Saben por qué no creo en el INDEC? Les voy a contar 2 cosas del INDEC. Una, homenaje a Abel Biglione, un economista fallecido hace algunos meses, que se tomó el trabajo de averiguar cuál era el número que no aparecía. Ustedes saben que cuando el INDEC te dice la inflación fue 0,85, atrás del 5 hay algún número que si va de 5 a 0 se redondea para arriba, y si va, perdón, de 5 a 9, si va, ambos incluidos, si va de 0 a 4 se redondea para abajo, ¿no es cierto? Durante 35 meses seguidos el INDEC redondeó para abajo. Eso es como sacar cara 35 veces seguidas. Ustedes dirán, ¿cuánto es la probabilidad? Hagan el cálculo. Es 1 en 2 millones. O sea, en 35 meses seguidas el INDEC logró redondear para abajo. Eso demuestra que el número estaba dibujado en la oficina del que lo iba a anunciar. El segundo dato, como hoy no se consiguen los números de cuánto valen, porque han hasta eliminado el concepto de inflación medida a través de los precios, entonces parecería, como decía descaradamente el otro día Guillermo Moreno, usando una definición cierta de inflación, aumento generalizado de precios. Si había uno que no había subido, decía que eso no era inflación, porque no era generalizado. Confundía generalizado con total, o sea, todos los precios por arriba. Bueno, si uno arranca de los últimos precios conocidos y le aplica los incrementos de cada valor, que es lo que sí se publica, para el INDEC el pan vale 3.60 el kilo y el asado 12.85 el kilo. Entonces, para mí no es un tema de debate, si es que no hace falta ir todos los días al supermercado para saber que esos no son los precios. Está entre 2 y 3 veces ese precio por lo menos. Entonces, realmente el INDEC nos está mintiendo descaradamente y ha barrido bajo la alfombra ya 100 puntos de inflación. O sea, no es pequeña cosa lo que lleva realmente acumulado. Entonces, tomando la inflación real, en los últimos 5 años fue 23,6%. ¿Qué hay atrás de esto? Atrás de esto hay un deterioro de los superávit mellizos que se transformaron en déficit mellizos. Como yo dije, yo no vengo de una línea muy ortodoxa en algunos temas, pero sí soy ortodoxo, y Néstor Kirchner también lo era, en la materia fiscal. O sea, no hay alternativa en un país como este, que además carece de crédito internacional, a tener las cuentas en orden si uno quiere tener baja inflación y crecimiento. Pero sobre todo si quiere tener baja inflación, crecimiento y algo que viene con las dos, que es un tipo de cambio suficientemente devaluado. ¿Qué quiere decir un tipo de cambio suficientemente devaluado? Quiere decir un tipo de cambio que lo ideal es que valga menos, porque así el peso vale mucho, pero suficientemente devaluado para que la actividad exportadora sea rentable, genere empleo y genere crecimiento. Entonces, esa es la prueba, no es cualquier tipo de cambio apreciado es bueno. O sea, si el tipo de cambio se aprecia por un crecimiento del bienestar y la industria sigue siendo competitiva, yo aplaudo esa apreciación. Pero si se aprecia porque ingresan fondos especulativos o porque ingresan préstamos, entonces eso no es, como pasó en la tablita o como pasó en la etapa de la convertibilidad, esa apreciación te lleva a la quiebra. Entonces tiene que ser un tipo de cambio suficientemente devaluado para que la industria pueda exportar. ¿Y por qué es tan importante que la industria exporte? Porque es la que genera empleos. Si no, nos vamos transformando en un país petrolero que tiene una actividad que genera muy poco empleo, pero muchas divisas y muchos recursos fiscales. Pero eso, entonces te transformas en una sociedad parecida a las petroleras, que no por nada la mayoría son autoritarias o monarquías, ¿no es cierto? Porque claro, son muy pocos los que dominan todo el aparato. Entonces yo creo que este es un tema central. Ahora, ¿cómo se tiene un tipo de cambio suficientemente devaluado, competitivo, con superávit fiscal? No me voy a meter en una clase de economía que a lo mejor puede ser compleja. Voy a ponerlo de una manera muy sencilla para que todo el mundo lo entienda. No es lo mismo que el superávit comercial, el excedente de dólares, sea comprado con ahorros que hace el Tesoro que con emisión monetaria. Esta es la definición. Si se compran con emisión monetaria, claramente, a la larga, por más que uno no sea monetarista,
a la larga eso te va a generar, sin ninguna duda, una inflación que te van a compensar y te van a apreciar la moneda. En cambio, si hay un actor en la economía, como es el Estado, que genera un ahorro y dedica ese ahorro a comprar los dólares, es como un actor del mercado que quiere esos dólares. Y de esa manera se mantiene el tipo de cambio competitivo. Por eso es que se da eso que dice la teoría, que el déficit o el superávit fiscal tienden a ir de la mano del déficit o el superávit externo. O sea, o hay superávit mellizos o hay déficit mellizos. Tienden a ir juntos. Porque en la medida que se va destruyendo el déficit fiscal, se va apreciando la moneda y al apreciarse la moneda se destruye el superávit externo. Nosotros en los primeros 5 años del kirchnerismo, el superávit fiscal estuvo en 3,4% del producto y el superávit externo estuvo también alrededor de 4% del producto. Hoy en día estamos en un déficit medido con la misma metodología fiscal de 3%, y un déficit externo de 0,5% del producto. ¿Y saben por qué es medio? Porque hay cepo cambiario. Si no hubiera cepo cambiario sería 3 o 4%. Le estaríamos sacando 20.000 o 30.000 millones de dólares por año hasta que explote por los aires el modelo. Entonces, realmente, pensar de acá hay una década y que te la presentan como una década razonablemente buena, no es así. Es el promedio de una cosa excepcionalmente buena, donde la Argentina, y yo no me cansaba de decirlo, estábamos en el podio mundial de gestión macroeconómica, y después una década bastante mediocre donde estamos por debajo del promedio de América Latina, con una performance bastante peor que la que tienen otros países, como es el caso de Perú, Colombia, Chile, Brasil inclusive, y otros más. Y eso que el promedio de la soja en el primer quinquenio fue $255 la tonelada, y actualmente es de 468, con un promedio de retenciones en esos primeros 5 años del orden del 20% y en estos últimos del orden del 35%. O sea, imagínense, 35 sobre 468 de promedio contra 20, contra 255. Entonces, claramente hay una diferencia en cuanto al impacto favorable del contexto internacional y, no obstante, tenemos un comportamiento mucho peor. En materia energética, tenemos un deterioro similar. En los primeros 5 años había un promedio de superávit energético de 5.000 millones de dólares por año, redondeando un poco los números, y este año vamos a tener 7.000 millones de déficit, y el promedio está en el orden de los 4.000 millones para este quinquenio. Entonces, hemos tenido un deterioro muy grande también en esto. Estos dos deterioros, el externo y el energético, tienen que ver con la negativa a conocer la inflación real y con todas las políticas que se derivaron de ese desconocimiento de la inflación. Porque no es el problema de decir, bueno, miento en una comunicación, es un problema comunicacional, no es comunicacional. Porque si el gobierno hubiera admitido la inflación real, de ninguna manera podía haber permitido el congelamiento de las tarifas y el atraso cambiario. O sea, el atraso cambiario y el atraso tarifario vienen de la mano del desconocimiento de la inflación. Entonces, toda la política macroeconómica se cree la mentira de la inflación. O sea, el problema no es que nos están engañando a nosotros, el problema es que se están engañando ellos con esta política, y esto empieza a ser gravísimo. La tasa de interés en los primeros 5 años estuvo por debajo del 8% nominal anual. Recuérdense del 2004. La tasa de interés estaba en el 4%, con inflación del 3% y crecíamos al 9%. Eso era un modelo para imitar, eso sí que era un modelo. En cambio ahora ya está en el orden del 12%, el 16% está ahora, pero el promedio es 12%, o sea, se ha casi duplicado la tasa de interés, con un tipo de cambio que tiene que ver con todo lo anterior, en pesos de hoy, o sea, pesos de abril del 2013, porque es el último cálculo que tenemos, el tipo de cambio promedio de los primeros 5 años fue 8.60. En pesos de hoy. Llegó a niveles de 9.40, pero el promedio, ya al final estaba bajando, es 8.60. Hoy está a 5.26, o sea, el equivalente a ese 8.60 es 5.26, o sea, fíjense cómo ha caído, y el promedio de estos 5 años es 6.40. Entonces, cuando la presidenta o Kicillof dicen que están en contra de la devaluación, yo también. A mí nunca me ha gustado la idea de devaluar. Pero estar en contra de la devaluación te hace estar a favor de la apreciación cambiaria, de semejante reducción.
Porque hoy la necesidad de corregir el atraso cambiario es porque ha habido un atraso cambiario. No estaríamos diciendo esto si el tipo de cambio se hubiera mantenido en esos niveles. Yo podría mostrar un gráfico para alguno que tiene, pero es muy interesante analizar lo que ha pasado con las monedas de la región en estos 6 años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Todas las monedas de la región se han apreciado, digamos. ¿Por qué? Porque el dólar ha sido una moneda débil en estos años, entonces todas se han apreciado. Pero por lejos la que más se ha apreciado es el peso argentino. Ahora, ¿quién está casi al lado nuestro? Uruguay. ¿Y quién está un poquitito más arriba, o sea, con menos apreciación? Perú. Nosotros estamos a 33% de devaluación en términos reales de Chile, 38% de Brasil y 40% de México. O sea, estamos lejos de esos 3 países y cerca de Uruguay, y no tan cerca, pero cerca de Perú. ¿Y qué les estoy diciendo? Estoy diciendo que los países que tienen que exportar industria, como es el caso de México, de Brasil y Chile, han mantenido una moneda devaluada. Y los países que exportan minerales o bienes primarios como Uruguay y Perú se pueden dar el lujo de apreciar sus monedas porque en última instancia hay un superávit externo y no tienen alternativa de generar empleo de otra manera. Pero esto es gravísimo porque la Argentina es un país cuyas exportaciones industriales son sumamente importantes. Entonces hace falta nomás abrir los ojos y ver lo que pasa en las zonas industriales para ver las dificultades. Las exportaciones industriales están claramente en un sendero decreciente, a pesar de todos los esfuerzos del secretario de Comercio que no te permite importar si no exportás. Pero se sabe que eso es a la larga cambiar un poco la figura, andan buscando a ver quién exporta para hacer una asociación y ponerlo en el mismo grupo empresario. Yo decía cuando empezó esta política que en un momento para equilibrar las cuentas del turismo, que también se dieron vuelta, porque de 1.500 de superávit, ahora tenemos 3.500 de déficit en la cuenta del turismo, te iban a decir, si querés viajar a Europa tenés que conseguir un europeo que venga a la Argentina. ¿Viste? Y esto no se le ocurrió, pero si no lo hubiera hecho, ¿no es cierto? Pero está en línea con eso, está en línea con eso. O sea, realmente decir, bueno, vamos a equilibrar el turismo, tenés que conseguirte a alguien que venga. Digamos, o sea, es así de ridículo. En realidad estamos con este problema. Ahora, por eso creo que la circunstancia hoy es muy distinta que la circunstancia 6 años atrás, y no ha sido una década, sino empezó siendo una política sumamente seria, heredada del gobierno anterior, mantuvo una cantidad de cosas, con un discurso heterodoxo, pero que yo aplaudo, y aplaudí el día que le cancelaron al fondo, y aplaudí la renegociación de la deuda, y estuve cerca, pero en enero del 2007, con la intervención del INDEC, uno empezó a ver que había cosas que realmente empezaron a hacer un desvío. Alguno me dirá, bueno, porque la economía está sometida a la política, y esto no es malo. No es malo que la economía está subordinada a la política. Yo creo que los economistas tenemos que entender la lógica política, porque si no, no terminamos de entender quiénes son los que fijan las reglas. Ahora, eso no es lo mismo que creer que se puede hacer cualquier cosa con la economía. Uno de los primeros premios Nobel, Paul Samuelson, decía hace muchos años, en economía se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. O sea, y esto es así, o sea, la política puede hacer cualquier cosa con la economía, pero no va a poder impedir que la economía le pase las facturas consecuentes. Entonces yo creo que cuando uno analiza la situación actual, y este es un poco el título de esta charla, situación actual de la economía, uno dice, lo primero, está subordinada a los objetivos políticos de octubre. O sea, ninguna medida económica que debilite políticamente al gobierno va a ser tomada antes de octubre, y por el contrario, toda medida económica, por más que parezca una torpeza en el largo plazo, si sirve en el corto, va a ser tomada para mejorar la situación de octubre. ¿Y por qué? Porque el gobierno se juega entero en octubre. Y por eso es tan difícil hacer pronósticos, porque de acuerdo a lo que pase en octubre, realmente vamos a ver algunas definiciones económicas en un sentido o en otro. Me gustaría especular un poquitito sobre estas cuestiones. ¿Por qué para el gobierno es tan importante octubre? Y porque es un gobierno que está muy centralizado el poder y que necesita de máxima la reelección
en el medio por lo menos definir el sucesor y de mínima no ser lo que se llama un pato rengo, o sea, lo que llaman en inglés un lame duck, ¿no? O sea, un pato fácil de pegarle un tiro. Esto es lo que quiere decir un pato rengo, un pato fácil de cazar. Porque yo no quiero que ningún político se transforme en eso, pero yo creo que mucho menos Cristina quiere ella transformarse en eso y por lo tanto la importancia de octubre es de máxima aspirar a una reelección, de mínima poder definir un sucesor y tener un gobierno poderoso hasta el final del 2015. ¿Hay posibilidades de una reforma constitucional? Cuando uno analiza los números, la respuesta es no, pero uno no tiene que apresurarse en esto porque si hacen una muy buena elección, por más que formalmente no tengan los 2 tercios en el Congreso, pueden forzar la interpretación. Sobre todo el problema está en el Senado. Yo escribí un artículo en La Nación hace poco sobre este tema. En el Senado ellos hoy tienen registrados, digamos, sin adhesiones circunstanciales, registrados 38 senadores. Tendrían que tener 48 para los 2 tercios. Qué genio Raúl en la reforma del 94, ¿no? Porque fíjense que al pedir los 2 tercios del Senado, pero decir de que el Senado se reparte 2 al que gana y 1 al que entra segundo, le está diciéndole, la matemática es muy sencilla, si querés más de los 2 tercios tenés que ponerte de acuerdo con los demás. Solo nunca tenés, ni aunque saques el 100% de los votos, tenés más de los 2 tercios del Senado. Ahora, ellos renuevan en el Senado la elección del 2007, que fue muy buena. De los 24 senadores que se eligen, 13 están en estos 38. Entonces, si necesitan ir a 48, tendrían que sacar 23 de los 24, lo cual es absolutamente imposible. Entonces, está claro que por derecha y sin alquilar senadores no logran esto. Pero si hacen una excelente elección, van a tener legitimidad, quizás no legalidad, pero sí legitimidad para forzar las situaciones y conseguir esta situación. Por eso es que hay una desesperación por hacer una muy buena elección. O sea, no se juega algo poco importante o importante, pero bueno, se puede. No. Se juega realmente tomar un camino o tomar otro. Y ellos necesitan hacer una muy buena elección. Una muy buena elección significa sacar más del 40, 42%. Y sobre todo ganar en un distrito clave como es la provincia de Buenos Aires, y muy claramente. Entonces, yo creo que esto es lo que hoy domina la economía. Si ellos logran este resultado, yo me animo a decir de que seguramente van a ir por todo, o sea, van a tratar de luchar para una reelección, forzando la interpretación. Hay una política de desgaste con la Corte, que ya ha comenzado, entonces finalmente la Corte opinará y va a ser la quinta opinión, a lo mejor de la Corte, que le irrita al gobierno dentro de un tiempo cuando hagan una cosa, pero ya se va a saber que la Corte es un enemigo y lo van a acusar de responder a los intereses de la corporación mediática. Entonces, esto yo creo que es un poco la apuesta. En este escenario, que yo hoy lo veo como poco probable, pero no querría decir cero probabilidad, en este escenario yo creo que van a haber correcciones después de octubre, porque inmediatamente después de las elecciones, el 28 de octubre, van a decir, ahora hay que llegar al 2015. Y para llegar al 2015 van a tener que introducir correcciones. Correcciones que van a ser alguna devaluación leve, sin ninguna duda, introducir austeridad fiscal, corregir tarifas, meter alguna corrección del gasto. ¿Por qué? Porque es el momento para hacerlo, porque faltan 2 años para las elecciones, pero seguramente lo van a tener que hacer. Seguramente corregir muchas tarifas, como lo intentaron hacer en noviembre de 2011, pero inmediatamente lo abandonaron porque vieron que era un tema complicado. Entonces yo creo que van a introducir correcciones en el sentido correcto, pero no suficientemente correctas. Seguramente van a acceder a los mercados internacionales, van a hacer alguna de estas cosas, porque ya lo anunció. Hay una frase en el último discurso, en el último discurso ante la legislatura, ante el Congreso de Cristina, donde dice: estamos considerando recurrir al financiamiento internacional, pero para obras de infraestructura, como si la plata no se mezclase una cosa con la otra. O sea,
Pero bueno, está muy bien, yo aplaudo que estén considerando eso porque eso los va a obligar a ser más serios en otras cuestiones, lo van a obligar a disfrazar mejor la mentira del INDEC y tratar de convencer al Fondo Monetario que el nuevo índice de precios es más o menos representativo. Van a tener que hacer algunas cosas en esta dirección y creo que este es un escenario poco probable, porque es poco probable a lo mejor que les vaya tan bien, pero yo, insisto, no lo descartaría. Vivo discutiendo esto. No creo que haya que dar por descontado que esto es fin de ciclo, que están muy mal y que están desesperados, no. Responde a una racionalidad, que no es una racionalidad que a lo mejor uno comparta, que tiene un objetivo claramente político y que subordina lo económico a lo político. Y por lo tanto está dispuesto a aceptar costos económicos mayores para después del 28 de octubre si le sirven para el objetivo del 27 de octubre. Ahora, ¿qué pasa si no es este escenario? Y yo creo que en otros escenarios hay una situación de una complejidad creciente en materia de gobernabilidad y sobre todo de muchísimas disputas entre los distintos grupos que integran el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo, lo veníamos hablando en el auto con Horacio, el kirchnerismo tiene en su seno gentes que dan la vida por algunas banderas ideológicas, y pongo en este extremo quizás a la propia Cristina, a Zanini, a Parrilli, a los que están más de acuerdo con las banderas setentistas y donde las sienten propias, y que eso les parece más importante casi que la acumulación de poder, ya sea poder económico o poder político. Y hay otros que ven su libertad condicionada si es que pierden el poder político, digámoslo con todas las letras. Su libertad está sujeta a que el próximo gobierno sea del mismo color y por lo tanto le importa muy poco si hay que quemar las banderas o cambiar las banderas totalmente, pero mantener un nivel de impunidad elevado. Este es el debate que se viene y que ya está planteado, y creo que puede llegar a tener ribetes, para desgracia, ribetes de violencia. Yo he vivido los años 70 y vi cómo el peronismo, cada vez que tiene problemas internos, resuelve esto de una manera no muy ortodoxa, lo resuelve más bien a los tiros. Y esto es un tema, lo digo con mucha prudencia, no quiero asustar a nadie, pero diría, uno no puede descartar que esta clase de conflictos entre grupos antagónicos, pero dentro del mismo aparato de gobierno, no terminen de una manera un poco más complicada. Y después habría otro escenario, aún más negativo para el gobierno, en el cual ni siquiera lleguen al 30% y que aparezca algún presidenciable por estas cosas que por ahí se dan. Yo no me pregunten un nombre, pero cada cual que ponga el nombre que quiera, en función de las noticias que van a estar muy activas en los próximos días, de que aparezca un presidenciable. Entonces ahí empieza realmente la posibilidad de transformarse en un pato rengo, y esto es un tema que complica, porque claro, cuando aparece un pato rengo no es que solamente perdés poder, es que se te empiezan a dar vuelta a los jueces, se te dan vuelta a los fiscales, se te dan vuelta a los empresarios, o sea, empiezan toda una serie de movidas. Esa expresión del peronismo que los describe perfectamente de te acompaño hasta el cementerio pero me quedo en la puerta, ¿no es cierto?, es muy clara, o sea, quiere decir que te dejan solo entrar ahí, ¿no? Entonces, yo diría que en este escenario digamos, es imposible hacer pronósticos porque puede realmente pasar cualquier cosa. Y la economía no los va a ayudar. Hoy, ¿qué están pensando hacer? Están pensando en emitir 5.000 millones adicionales de acá al 27 de octubre. Esto que se anunció el otro día son 5.000 millones, son 16.000 millones en el año. Seguramente premios de estos, o sea, más aumentos, seguramente vienen más aumentos de jubilaciones o de salario del sector público, más asistencias a provincias, porque están entrando en la etapa donde ya tienen que volcar mucho dinero. El 2012 fue todo lo contrario, el 2012 se pelearon con Moyano por el mínimo no imponible, ahora van a corregir el mínimo no imponible, sin ninguna duda, para tratar de lograr esas adhesiones de los que hoy están sufriendo esas deducciones por culpa de la inflación. Entonces yo creo que toda esta política, en este contexto donde la inversión está cayendo, donde la inflación ha bajado por el congelamiento del 25 al 22, últimos 12 meses, pero uno nota comportamientos complicados. Quizás a mí me ha tocado estar en momentos hiperinflacionarios en el Banco Central, entonces, como dicen en el campo, el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Acá, ¿a qué me refiero? A la hiper no se llega porque uno emita mucho dinero. A la hiper se llega porque la gente decide no tener dinero en el bolsillo y le quema. O
O sea, lo que los economistas llamamos una caída en la demanda de dinero o, si quieren, un aumento de la velocidad de circulación, que es exactamente lo mismo. Yo noto que si un chacarero al lado mío vende una jaula de Hacienda, inmediatamente te llama y te dice: ¿qué hago con la plata? ¿Qué hago con la plata? Le está quemando la plata. Si cobran la soja, ¿qué hago con la plata? Y así salen corriendo o a comprar otra cosa, o dólares, o mercadería. Me decía el otro día un distribuidor de los supermercados de acá de La Plata, me dice: el viernes quiero tener la cuenta en cero y el galpón lleno de mercadería. Después acepto pesos, pero el viernes no. O sea, como diciendo, no quiero, para estar tranquilo estoy en mercadería, no en plata. Estas son conductas típicas de procesos de aceleración de inflación. No estoy diciendo que esto vaya a pasar en estos meses, porque seguramente lo están manejando con el congelamiento, pero le tengo mucho miedo que más cerca de octubre empiece una disparada inflacionaria. Y esas son peligrosas. Además se van a empezar a producir escaseces, va a desaparecer el azúcar dominó, creo que se llama el precio fijo, o ciertos productos lácteos, o la harina, etcétera, y va a empezar a haber otros mercados, va a haber sensación de que vuelan los precios. Y cuando empiezan a volar, vuelan todo, porque empieza a haber esto. Entonces, está complicado eso. Está muy complicado la situación energética, agravada por el incendio de la planta de Ensenada. Entonces, hoy estamos teniendo que restringir importaciones nuevamente a los efectos de pagar mayores facturas por combustibles que vienen importados. La importación, que estaba en 12.000 millones, puede llegar a 15.000 millones este año de energía. El neto va a ser 7 u 8, pero la importación. Entonces, ¿cómo hace Moreno la cuenta? Moreno dice: necesito 15.000 para pagar importaciones. Quiero 6.000 para hacer frente a los vencimientos del Banco Central y no perder más reservas. Voy a exportar tanto, bueno, ¿cuánto es lo que puedo importar? Entonces, en función de eso, te deja importar más o menos. En el último trimestre del año pasado se liberaron muchas importaciones porque se hablaba de una cosecha de soja de 52 millones. De repente hubo 5 semanas de sequía en enero y se empezó a hablar de 47 millones, inmediatamente lo compensó cerrando las importaciones nuevamente. Y ahora que volvió a llover y llegaron a 50, 50,5, entonces está un poco más flexible. Pero esto es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un día a día que le puede dar sorpresas y puede estar muy complicado. Juan Zurruil, un profesor que yo tuve y un ministro que he admirado, decía en el año 86, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que a los ministros de Economía hay que juzgarlos, o a las gestiones económicas hay que juzgarlas por la inversión, que es lo que queda. Digamos, el crecimiento a veces responde a lo que pasó antes. El crecimiento de hoy a lo mejor es el resultado de la inversión de 2 años antes. Entonces el mérito es del que estaba antes. Cuando uno mira lo que está pasando con la inversión, uno se agarra la cabeza, porque tomando, o sea, sin obra pública, sin celulares, sin 4x4, que contaminan todo esto, los números de inversión, la compra de equipos durables de producción en el 2012 cayó 16%. Y ese es el dato que importa. Yo soy productor y a mí no me van a convencer de que, a pesar de que necesito un vagón forrajero, que necesito comederos, un tractor, que venda los dólares que tengo a 5.20 o a 5.30 para convertirlos en eso, que es lo que tendría que hacer, porque están en blanco, no puedo hacerlos desaparecer y que aparezcan pesos sin que se sepa dónde. Entonces, ¿qué hago? Solamente invierto si me prestan la plata. Entonces, la situación que tenemos es la resultante del financiamiento al 9% si conseguiste el Bicentenario, o del 15% si conseguiste la 381, la circular esta. El resto de la gente no invierte, está sentado arriba de los dólares. Porque han logrado, con esta brecha tan espectacular, tan difícil de convivir, han logrado que se colapsa la inversión. O sea, no es gratis tener una brecha del 60-70%. Entonces, todas estas son cuestiones que están complicando. ¿A dónde quiero ir? Quiero ir a la conclusión de que una política que, para realmente mejorar el bienestar o el humor económico, va a volcar al mercado 5.000 millones de pesos en un periodo muy corto de tiempo, puede lograrlo en alguna medida, pero por muy poco tiempo. Pero lo más probable, porque no va a haber una respuesta de mayor producción, es que genere aumento de precios
más inflación y seguramente mayores huida de capitales, elevando el precio del dólar paralelo. El dólar paralelo, me apresuro a decir, lo dije el otro día por televisión, algunos me critican por haberlo dicho, yo ya creo que está en valores donde ya no se explican por razones económicas. Si yo les mostrase un cuadro, un gráfico de esto, está claro que un valor razonable del dólar está entre 7 y 8, por todo lo que he dicho hasta ahora. Un valor cercano a 9 es un valor de pánico. Es ahí donde entran estas referencias. ¿Cuánto vale un bote? 2.000 pesos. ¿Cuánto vale un bote al lado del Titanic? 2.000 millones, ¿no es cierto? El día que se está hundiendo. O sea, el dólar empieza a ser el ticket para subirse al arca de Noé, como decían otros. Entonces, esto claramente no es económico. Y entonces ya está en niveles donde podría bajar, y más si es que el gobierno empieza a vender bonos, entonces esto lo puede hacer bajar. Pero el pánico va a seguir existiendo, porque estamos ante una complejidad política donde seguramente la semana que viene empecemos a ver roces con la Corte por el tema de la inconstitucionalidad de la reforma de la justicia. Seguramente vamos a ver internas muy complicadas. El problema no es el 27 de octubre, el problema es el 11 de agosto. Ya el 11 de agosto se va a jugar estas cuestiones. Si Massa aparece es una historia, si Massa no aparece es otra. Cómo juega Scioli. Todos son circunstancias que van a ir poniendo muy caldeado el ambiente. Si intervienen o no intervienen Clarín, si expropian o no expropian el resto de las acciones de papel prensa. Son toda una serie de cosas, sumado a esto que yo hablaba del conflicto interno que ellos tienen. Entonces, no vamos a tener un año tranquilo en lo político. Entonces, la circunstancia económica puede ser bastante también afectada por esto. Por eso tiendo a no coincidir con muchos de mis colegas que adoptan, a veces es inevitable, un discurso de circunstancia y dicen, no, el Producto Bruto va a crecer un poquitito más porque tenemos la mejor cosecha y Brasil que crece al 2,5% más que el año pasado, una inflación que va a estar entre 22%, sí, todo eso yo también lo comparto, pero no digamos que este va a ser un año tranquilo en lo económico, porque no va a ser tranquilo en lo político y lo político va a complicar lo económico. Está lleno de minas el camino, o sea, estamos ante un camino minado y puede haber muchos problemas y sería una arrogancia de mi parte que yo esté explicando cuándo van a explotar o no van a explotar. Lo que yo sí puedo decir, hay mucho riesgo de que haya situaciones económicas que compliquen un poco estas circunstancias. En este contexto, yo quisiera hacer algunos comentarios como para que ustedes no se vayan de acá solamente preocupados. Hoy yo pertenezco a esto mal llamado la oposición. La oposición no existe. Decir que hay la oposición es como que yo los defina a ustedes porque no son marcianos. Sí, es cierto, no son marcianos, no estoy mintiendo, pero eso no los define, ¿no es cierto? El hecho de definir al resto de los partidos como no oficialistas no los define. El conjunto de los partidos que no forman parte del gobierno es naturalmente diverso, y no está mal de que sea diverso porque esa es la esencia de la democracia. No se lo puede definir por lo que no son, hay que definirlo por lo que son. Pero esta consideración tiene algunas excepciones. Veníamos hablando también en el auto de las dificultades de algunas alianzas que hemos tenido en el pasado reciente entre radicales y peronistas y esta clase de cosas, y yo soy un convencido por lo que he experimentado que es muy difícil cuando uno va a estar armando una alianza, una asociación para gobernar, juntar filosofías o historias o métodos o procederes esencialmente distintos. Esto es complicado. Es mi experiencia en 2007, mi experiencia en el 2011, lo vi con enorme dificultad. Y por lo tanto, no aspiro a que toda la oposición se una para elegir un gobernante, porque creo que esto, como pretende cierta prensa, o como sucedió en Venezuela, esto está destinado claramente a fracasar. Pero dije que había algunas excepciones. Como se trata de una asamblea legislativa, sí creo que en algunos distritos es muy importante juntarse a los efectos de algunas ideas en común como comportamiento en el Congreso. O sea, podemos tener enormes diferencias a la hora de gobernar, pero a lo mejor podemos hacer una lista en común para no aprobar una reforma constitucional, corregir los desbordes del Consejo de la Magistratura y algunas pocas más, ¿no es cierto?, para defender las instituciones.
Y yo creo que esto es especialmente cierto en la provincia de Buenos Aires, donde realmente creo que gane la oposición, acá sí uso la palabra, puede llegar a ser un dato muy importante a los efectos del contexto político que viene. Y es muy importante en los 5 distritos, donde 5 de los 8 distritos, donde el kirchnerismo arriesga 2 senadores. Uno es en la capital federal, otro es en Entre Ríos, otro es en Río Negro, otro es Neuquén y otro es el Chaco. Entonces, en estos distritos hay una posibilidad de recuperar 2 o 3 senadores. En la capital federal, si las cosas se hicieran bien, es un objetivo bastante lograble, porque hay fuerzas como para obtener los 2 primeros lugares y por lo tanto sacarle 2 senadores al oficialismo. Yo dije que tenían 38, así como dije que necesitaban 10 más para los 2 tercios, están a 3 senadores de perder la mayoría. Si tienen 35 pierden la mayoría y se les complica esencialmente el control. Entonces yo creo que en estos 6 distritos, los 5 donde se renuevan ellos renuevan 2 senadores y la provincia de Buenos Aires, por la importancia que tiene, se justifican hacer un esfuerzo, y estoy peleando como hombre de la política por hacer un esfuerzo por ahí, tratar de dejar de lado algunas historias y tratar de juntarse lo más posible, porque creo que es estratégicamente importante conseguir ahí un resultado. Lo otro que yo estoy peleando en la oposición es para que nos vayamos yendo de esta idolatría, y no lo digo, bueno, a lo mejor sí lo digo por envidia, de candidatos con pelo, jóvenes, saldados de mujeres bonitas, algunos de izquierda, otros de derecha, no es ideológicamente claro la relación. Pero es como que en los últimos años parecía como que los candidatos te lo pone la televisión y son los que bailan mejor o sonríen y esta clase de cosas. Y yo creo que hay un péndulo en esto, ¿no? Y yo creo que este péndulo está retrocediendo y me inspira un poco en la figura del Papa, que reconocido y que no representa para nada eso, ¿no es cierto? Es un campeón mundial y es un hombre mayor, sabio, no es necesariamente divertido, pero es una figura que puede inspirar, decir, bueno, ¿por qué no contaminamos un poquito la política de esta clase de cosas? O sea, de realmente ir a gente que sepa y no que fotografíe bien. Gente que valga por lo que es y no por lo que su asesor de imagen le dice que tiene que decir. Yo estoy cansado de los políticos que dice, explícame un tema, no, para que lo hablo con mi asesor. No quiero eso. Quiero gente que tenga vocación y conocimiento, gente seria. Yo creo que eso, de alguna manera, tenemos que volver a valorar esas cosas. Y esto creo que va a ser importante. Me parece que se está poniendo de moda el saber. Parecería un poco obvio esto, pero en los últimos años tanta encuesta de imagen y qué le parece, y que la verdad que uno no sabe ni lo que piensan estas personas que le ponen a uno delante, pero pone sí, sonríe, está en la foto siempre, tiene una mujer linda, está en los sacos, bueno, entonces parecería que el tipo es popular y no tiene nada que ver con eso, con popularidad. Entonces yo creo que este es un tema también importante. También creo que es muy importante, y esto es una autocrítica al partido al cual pertenezco, al radicalismo, que hablemos excesivamente de valores republicanos, de freno a la corrupción, de freno a los abusos. ¿Por qué? Porque nos estamos candidateando para síndicos, para auditores. O sea, yo a veces le digo a mis amigos radicales, para provocarlos un poco, si las elecciones fueran para elegir opositor, las ganamos seguro. Porque tenemos el discurso del que uno quiere para controlar. Estos son buenos para controlar, porque fíjate que te hacen cumplir la ley, están con la Constitución en la mano o en el bolsillo todo el día, conocen las reglas, son honestos, entonces esto puede decir, bueno, esto es para controlar. No, tenemos que hablar de gestión, no solo de contralor. Entonces yo lo que creo es que tenemos que hablar de cómo combatimos la pobreza, cómo combatimos la inflación, cómo sacamos el país adelante, porque estos son los temas que la gente quiere oír, cómo me sacás de este lío. Entonces yo creo que esto es un tema central. Nosotros tenemos que hablar más de los temas, demostrándole a la gente que somos capaces de gobernar y que no estamos solamente para controlar. Y esto creo que es un mensaje sumamente importante. Y por último, entonces, quiero dar algunos elementos
volviendo casi a los comentarios al comienzo, de lo que yo estoy convencido que son los temas más importantes que hoy están sobre la mesa. He hecho un largo recorrido en estos 40 y tantos largos de profesión, y si hoy me dicen cuál es el tema más importante en un país como este, diría la pobreza. Por lejos la pobreza. Y no es que siento a la pobreza porque tengo un espíritu generoso y me preocupa, no. En mi mayor egoísmo, para poder vivir bien yo, mis hijos y mis nietos, quisiera eliminar la pobreza. Porque yo creo que la pobreza es lamentablemente un caldo de cultivo del clientelismo. Y especialmente la pobreza en un país con recursos. La pobreza en un país que se autodenomina como un país rico es un caldo de cultivo del clientelismo. Y el clientelismo viene de la mano del populismo, y el populismo es lo antipopular. ¿Por qué el populismo es lo antipopular? Porque el partido que logra prosperar sobre la base del clientelismo, basado en la pobreza, nunca va a sacar a esa gente de la pobreza, porque es como matar la gallina al huevo de oro. Por eso es que es populismo y no popular, porque no soluciona los problemas. Hay municipios, hay partidos que importan pobres. ¿Ustedes creen que estoy loco? No. Importan pobres. Y los traen de Paraguay, los prometen tierras, etcétera, y los condenan a la pobreza. Les vuelven a prometer en cada elección, porque es una manera que votan en las elecciones locales. Entonces, realmente este es el ejemplo de por qué yo creo que la pobreza es el pasaporte al clientelismo, y el clientelismo es una especie de cáncer de la democracia. Y cuando uso la palabra cáncer no la uso como diciendo enfermedad fatal. No, la uso porque el cáncer se alimenta de nuestra propia sangre. O sea, nuestro cáncer lo alimentamos, o sea, y por eso en los cuerpos saludables los cánceres son más saludables todavía, ¿no es cierto? Esto es una cosa media rara del cáncer, o sea, lo alimentamos. Yo creo que en una democracia el clientelismo termina distorsionando la democracia y no permitiendo que la democracia dé lo mejor de sí. Y hay un círculo vicioso entre más pobreza, más clientelismo, más poder político, más pobreza, más clientelismo, más poder político. Es muy parecido a lo que en el capitalismo es la corrupción y la avaricia. Déjenme una digresión, tengo tiempo para una digresión. Esto es importante para los chicos que a lo mejor están teniendo que estudiar sobre la teoría clásica y todo esto. ¿Y en qué se basa toda esa teoría que uno inmediatamente se olvida esas primeras clases? Se basa en un hombre bueno que trabaja para adquirir bienes, porque los necesita para consumir y paga salarios, y viene otro hombre bueno, y todo bien. Cuando uno en esos comportamientos mete avaricia y codicia, deja de funcionar el modelo clásico. Es interesante también lo que dijo el Papa al respecto, esto de servir al dinero y no que el dinero nos sirva a nosotros, ¿no es cierto? Todo está, si uno mete esas conductas en la base del capitalismo, se generan las crisis como las del 2008, donde fracasan las autorregulaciones, porque los señores que están ahí no están teniendo un ahorro financiero para asignarlo, como te dice la teoría, en las inversiones más competitivas. Mentira, hacen especulación para duplicar ese ahorro financiero. Cuando uno estudiaba, a uno le explicaban que uno iba, digamos, el dinero era una función para pasar de una mercancía a otra y evitar el trueque. Después vino Marx y te dijo, no, en el proceso capitalista, el origen es el dinero, se pasa por una mercancía y se termina en dinero. Esa era la famosa cuestión. Yo diría que ahora estamos en una sofisticación donde es dinero, 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 y es el dinero por sí mismo, y por lo tanto rompe las conductas que preveía la teoría clásica, y por lo tanto se justifica una cantidad de cosas como la regulación financiera, una serie de cosas que realmente si no distorsionan. Bueno, yo sostengo, y vengo sosteniendo hace mucho, que esta codicia, que tiene mucho que ver con la corrupción, es el cáncer del capitalismo. Y de la misma manera, el clientelismo es el cáncer de la democracia. Entonces yo creo que no hay alternativa a la democracia y al capitalismo, pero sí tenemos que combatir estos cánceres. Y por eso creo que el combate a la pobreza tiene que estar arriba de todo
en la agenda. Insisto, no es porque soy buen tipo, es porque quiero un país que sea lindo para vivir en él. Y lo que hoy más nos separa de algunos países más desarrollados no es el tamaño de los aeropuertos o las autopistas, sino es la existencia o no existencia de una pobreza. Que insisto, hay países pobres que no sufren clientelismo porque son países pobres. Lo malo es la pobreza en países ricos, porque ahí aparecen gobernantes que pueden distribuir y entonces empieza el clientelismo. Esto creo que es un tema central. Ahora, ¿cómo se combate la pobreza? Y acá empezamos un debate que sería interesante que esta universidad lo tome y profundice, porque realmente hay muchas opiniones. Entonces, están las opiniones más a la derecha, digamos, que te dicen la teoría del vaso que rebalsa, ¿no? Generar riqueza y va a rebalsar el derrame, no me salía la palabra, la teoría del derrame. Bueno, yo tengo mucho escrito diciendo que el derrame es al revés. Combatí la pobreza y vas a provocar crecimiento económico, pero no de la otra manera. Si provocas crecimiento económico en una circunstancia con pobreza, vas a tener más desigualdad, no menos desigualdad. Veamos lo que está pasando en Brasil. Brasil está creciendo gracias a 40 millones de personas muy pobres que incorporó a la clase media, a través de distintos planes muy ambiciosos que aplicó Lula y antes Fernando Henrique Cardoso hace ya 10 años. Gracias a eso crece porque expande el mercado. O sea, la teoría del derrame es al revés. Genera capacidad de compra en los más pobres y vas a tener como crece todo el mercado. Pero si haces crecer la demanda en los más ricos, probablemente en un país de la periferia, como es el caso de Argentina, y no es algo que nos ofenda, somos de la periferia, va a terminar en compra de productos importados, giro de utilidades al exterior, todo afuera, y entonces no va a derramar de esa manera. Entonces, ojo, porque no es con crecimiento que se combate la pobreza. Alguien va a decir, bueno, no, con empleo. Yo diría, sí, el empleo va a funcionar para el 70% de la economía, no para el 30%, que no califica para el empleo. Ofrecen un empleo que no es el demandado, se demandan empleos sofisticados y la oferta laboral no coincide con eso y es un circuito de pobreza. Entonces viene otro y dice, no, antes que la generación de empleo es la educación. Entonces todo el mundo aplaude, y acá es donde casi no hay oposición. Y yo, que he estudiado bastante el tema, les digo, tampoco. Hay chicos que por haber tenido hambre en el primer año de vida, tienen un cerebro 150 gramos más chico que lo que debería ser, que es casi 1 kilo. Y un chico de 1 año que tiene un cerebro de 800 gramos y no de 950 gramos, no sirve para ser educado. Lo digo así de claro. Estudien lo que pasó en Chile, lo que ha pasado, las experiencias de Albino acá con el CONIN. Ustedes saben que una política de Salvador Allende, esto que se dio en llamar el CONIN con Monkenberg, lanzó Chile era el país, en el comienzo de los 70, que tenía los peores índices de nutrición infantil y los más altos índices de mortandad infantil de América Latina. Y empezaron una campaña donde llamaban a las chicas embarazadas y decían, nosotros te vamos a guiar en tu salud y la salud de tu bebé y te vamos a enseñar la importancia del amamantamiento y de la alimentación y todo eso, y a cambio de eso te vamos a regalar una cantidad de cosas, instrucción. Bueno, Pinochet tuvo la virtud, no sé si tuvo muchas más que esta, pero mantuvo el programa. Lo cierto es que hoy Chile tiene más de 40 años de este programa. Yo le podría dar una cantidad de indicadores sobre cómo ha mejorado Chile con esto, pero le voy a dar uno que es el más sorprendente. Los chilenos hoy son 17 centímetros más altos en promedio de lo que eran 40 años atrás. Acá hay algunos mayores. ¿Se acuerdan cuando venían los equipos de fútbol chileno? Hace muchos años eran todos petizos. Ya no lo son. El ejército que venía a desfilar en las épocas de los procesos, no, ya no lo son. Son 17 centímetros más altos por este programa de nutrición. Entonces, antes que la educación todavía es la nutrición. Y yo voy un pasito más, por eso soy muy provocativo en este tema y quiero expandirlo, porque para mí es uno de los temas centrales. Antes que la nutrición está el hogar, porque solo en un contexto de un hogar bien constituido, en el sentido de un hogar constituido, es posible tener chicos bien nutridos, hacer estas políticas, por lo tanto que califiquen para la educación y por lo tanto que califiquen para el empleo, pero que empieza en la nutrición. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Usar la palabra hogar. Hogar tiene mucho de familia, pero también tiene de casa.
Una vez habla de hogar y se refiere al núcleo familiar, y el hogar también es lo físico. Yo soy un fanático, y me dediqué en la campaña del 2011 a hablar mucho de esto, de una política sumamente agresiva de viviendas. No me refiero a 80.000 viviendas por año, porque la demanda es de 90.000 viviendas por año y tenemos un déficit de 2,5 millones de viviendas. Yo me refiero a una política realmente agresiva, 5 veces más importante que esto, y poner un énfasis estricto en la construcción de viviendas económicas. A pagar en 50 años, yo no estoy de acuerdo con regalar nada, a pagar en 600 meses, ajustable por un índice de salarios, hoy daría 600 pesos por mes. Cualquier familia pagaría 600 pesos por mes, que es mucho menos del alquiler en una villa de un cuarto, para poder tener un lugar y su casa. Y de esa manera va a poner un ámbito, un hábitat, donde no tenga que vivir la hija con el novio de la tía en el mismo cuarto y que terminan embarazos adolescentes no deseados y hijos no queridos, y todo un proceso que genera chicos desnutridos que después generan este núcleo duro de la pobreza. Yo creo que la Argentina tiene que tener un compromiso fundamental, y por eso realmente llamo a los políticos a realmente hablar claramente de estos temas y no hacernos creer que la alternativa a esto que estamos viendo es justamente barrer con todos los planes sociales y todas las cosas, porque yo no estoy de acuerdo con todo eso. O sea, creo que es sumamente importante, como desafío del próximo gobierno, el entender que la solución de los problemas actuales no tiene que ser a costa de una nueva oleada de pobreza, para lo cual tenemos que evitar las soluciones de mercado, tenemos que evitar lo que ha pasado otras veces, que viene un golpe de inflación y devaluación, se ajustan las situaciones fiscales, porque eso, eso va a provocar que la pobreza, que está en el 23, 24%, suba de vuelta arriba del 30%. Y eso va a ser un país muy difícil de vivir. Entonces yo creo que hay que pensar el cómo. Yo les cuento mi cómo y con esto termino y estoy dispuesto a responder preguntas. Yo creo que hay que apalancarse con el único dato que hoy en el radar te da muy bien, que es el nivel de endeudamiento. Hoy tenemos, por una obsesión de desendeudamiento, un nivel bajísimo de deuda externa pública con privados. ¿Por qué digo con privados? Porque la deuda externa con el Banco Mundial, con el Club de París, no me importa, porque no te complica esa deuda. Lo importante es con los privados, ya sea instituciones o particulares. Está en el 7% del producto. Lo normal es tener entre 30 y 40%, es elevado arriba de 60, Chile tiene 35, la Argentina llegó a tener 80, 7 no es nada. Subirla a 3 puntos por año, aún pensando en un tipo de cambio más alto, sería 20.000 millones de dólares por año a que pueda acceder de financiamiento. Y por eso yo te decía en el auto, yo creo que esta crisis a la que vamos es mucho más fácil de manejar que la que hemos tenido en el pasado, porque hay un recurso no tocado, hay un remedio no tocado. Ojalá hubieran tenido en el 89 esta posibilidad, estábamos en default, ojalá en el 2001 también estábamos en default. Hoy tenemos la posibilidad, haciendo 4 cosas que son sencillas de hacer, para este gobierno imposibles, pero sencillas de hacer, porque la primera es regularizar el INDEC, de poder acceder a un financiamiento, para poder muy rápidamente generar las condiciones que llamaríamos ortodoxas para el crecimiento, para la inversión, para la exportación. Eso significa corregir el tipo de cambio gradualmente, me tomaría 3 años para hacerlo, bajar impuestos, recrear condiciones para que realmente empiece a llegar inversiones. Esto que le han dado a los evasores se lo daría a los que quieren invertir. Hoy es ridículo. El que viene a invertir tiene que vender a 5.20 los dólares, y el que viene a comprarse un inmueble porque evadió se lo pagan lo que le paga el mercado paralelo. Es de loco. Si le hubieran dado a la brasilera Vale las condiciones que le dan a los evasores, la brasilera Vale hubiera invertido en Mendoza, generando 6.000 puestos de trabajo. Fíjense el absurdo de estos temas. Entonces yo creo que hay que generar toda una serie de condiciones favorables a la inversión para recuperar el camino del crecimiento y de la exportación. Pero cuidado con que eso sea a costa de disminuir los planes sociales. No, hay que duplicar la asignación por hijo, hay que ir al 82% móvil, hay que asegurarse que el tercio más pobre del país no sufre estas consecuencias, porque no podemos jugar con el nivel de pobreza, y al contrario, tendríamos que invertir en vivienda para empezar a superarlo. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se cubre ese bache en los próximos años antes de tener la generación de empleo que permita el equilibrio de las cuentas fiscales?
admitiendo de que hay que caer en un endeudamiento externo durante un tiempo, porque estamos en niveles excesivamente bajos. Yo sé que es poco político decir esto, porque deuda externa suena, pero no es lo mismo endeudarte cuando tenés el auto hipotecado, la casa hipotecada y la tarjeta al máximo, y a pedir que cuando ni siquiera estás con la tarjeta con un poco de saldo de deuda a fin de mes y tenés todo a tu nombre. O sea, yo creo que no hay que hacer un culto al endeudamiento, hay que tener un culto a un endeudamiento razonable. Fíjense, un país como Chile, que tiene equilibrio fiscal de hace 30 años, podría no tener nada de endeudamiento y sin embargo hoy se está endeudando a 35 años al 3% para reformar toda la red ferroviaria y de puertos, porque no se la hace pagar a esta generación, se la quiere hacer pagar a 3 generaciones, que es lo lógico. Entonces hay endeudamientos sumamente razonables y el mundo va a estar muy líquido en los próximos años y hay que aprovechar estas circunstancias. Si Bolivia, que tiene una macroeconomía mucho peor que nosotros, captó a 10 años al 4,85, si Ruanda, en medio de un escándalo, capta al 6%, la Argentina, haciendo 4 cosas, podría captar fondos a 10 años seguramente abajo del 4%, y de esa manera poder empezar a salir de una manera ordenada de todo esto. Y por eso el último mensaje que quería pasarles es: no pensemos tampoco que estamos ante una situación apocalíptica. Yo creo que antes de estar mejor vamos probablemente a estar peor, pero sin duda vamos a estar seguramente mejor en los años que vienen. Muchas gracias, estoy a disposición de ustedes para... Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para hacer 1 o 2 preguntas. Aquella persona que lo crea necesario lo puede realizar a viva voz, o también allá hay un alumno que quiere hacer una pregunta. No lo veo, ¿dónde es? ¿Dónde? Ah, perfecto, sí, ahora te veo. Sí. Al principio, agradecer a usted por presenciar, por dictar esta cátedra. Como ser alumno de acá, le agradezco a usted por la exposición, que era muy fructífera y muy verdadera. La verdad que es algo muy esencial y algo muy que puede valer mucho al país y valer y ser fructífero en el futuro. Con respecto, 2 preguntas quiero hacerle a usted. La primera pregunta es si usted cree que como retomando al principio que usted planteó sobre las importaciones, si la sustitución de importaciones, ¿usted qué cree que la sustitución de importaciones falla en Argentina actualmente? ¿Qué es lo que usted prevé que falla en la Argentina en sustitución de importaciones? Y la segunda pregunta era: ¿qué prevé usted o qué piensa usted sobre la opinión de un ministro de Economía, ¿no?, como Axel Kicillof? Bueno, yo no creo que haya una política de sustitución de importaciones, porque la política de sustitución de importaciones daría preferencia a la importación de bienes de capital y limitaría la importación de bienes de consumo, y eso no lo vas a encontrar en las estadísticas. Acá se frenan tanto las importaciones de bienes de capital como las importaciones de bienes de consumo. La política de importaciones tiene un objetivo que es el resultado de las reservas. O sea, lo que hay es una política para defender las reservas y le da lo mismo frenar la llegada de repuesto de tractores. La cantidad de cosechadores y tractores que están en el campo parados por no tener repuesto es inconcebible. Entonces, están dejando sin drogas a una cantidad de hospitales, están realmente, o sea, no hay un manejo inteligente de las importaciones, no hay una política de desarrollo industrial atrás de eso. Yo estoy muy de acuerdo con una política de sustitución de importaciones que tiene que hacerse paso a paso, o sea, hay que realmente aplicar la tecnología, la sabiduría, el conocimiento, y creo que es la manera de ir generando un desarrollo industrial. Yo tampoco creo que estas cosas son espontáneas. Toda mi vida he defendido las políticas industriales activas, o sea, creo que hay que ir eligiendo
estas actividades donde tengamos una capacidad de desarrollo, de una sustitución de una importación y lo que es exactamente lo mismo de una exportación industrial. En la medida que vamos desarrollando la industria, vamos generando una política de exportación industrial. Te voy a dar un dato. La Argentina exporta el 96% de la soja que producimos como poroto, como aceite o como harina. Eso no es un producto industrial, por más que las estadísticas lo consideren industrial. No es un producto industrial. ¿Por qué? Porque el aceite de soja o la harina de soja es un martillazo que le dan a un poroto de soja. Entonces, emplea muy poca gente, es mucho capital, muy poca gente, y es totalmente, o sea, no genera empleos prácticamente. Este dato en Brasil es 74 y en Estados Unidos es 48, que son los otros dos grandes productores de soja. Quiere decir que ellos exportan mucho menos así. ¿Qué exportan ellos? Exportan los pollos y los cerdos, que es la soja transformada en esos productos. Los chinos no consumen, como dijo alguna vez Cristina, milanesa de soja. Estuvo muy mal asesorada. Los chinos consumen cerdo, tienen casi tantos cerdos como total que hay en China, habitantes, o sea, hay más de 1.000 millones de cerdos en China que comen nuestra soja. Yo le diría que además de sustituir algunas de las cosas que importamos de China, querría que ellos nos compren más cerdos, más pollos y menos soja, o más productos lácteos. Esta es la política industrial. Y avanza tanto por el lado de las exportaciones como por el lado de las importaciones. Porque en la medida que vos vas sofisticando la capacidad tecnológica, así como empezás a sustituir importaciones, empezás a generar exportaciones industriales. Y este es el secreto, es el camino gradual que tenés que hacer. Primero exportarás la soja, pero después tenés que exportar el pollo, el cerdo, los bifes, los productos lácteos, que tienen muchísimo trabajo incorporado. La Argentina está primarizando sus exportaciones. Cada vez es más importante la soja y menos importante la industria. El crecimiento que se ha dado en los últimos años de las exportaciones se basan en productos primarios, no en productos industriales. Entonces, realmente, esto yo creo que es un discurso que no se condice con la realidad. Las estadísticas destruyen la idea de que estamos en un proceso de sustitución de importación. Cada tanto hay una escasez de algún producto importado y aparece alguna posibilidad de hacerlo, pero la escasez es temporaria por una necesidad de reservas. Después te vienen de vuelta todos los textiles chinos, todos los paragüitas y todos los juguetes. O sea, ni siquiera los que han empezado a sustituir juguetes importados han prosperado porque de repente les llega una oleada de vuelta de productos importados. Entonces no hay una estrategia industrial. Entonces, esto es el primer comentario. La segunda pregunta sobre el viceministro Kicillof, le tengo un enorme respeto como académico y he leído sus libros y son buenísimos. O sea, yo me considero que soy considerado un conocedor de Keynes y él ha escrito mucho sobre Keynes. De hecho, su tesis es un libro que se lo recomiendo, Fundamentos de la Teoría General, que es brillante el libro. O sea, no tengo ningún empacho en decirlo, y él sabe que lo digo. Además, se lo he hecho leer a una cantidad de diputados para cuando discutas con él, le comenten algunos párrafos del libro. O sea, se los recomiendo. Si se cruzan con el libro, creo que es de la editorial Eudeva, no duden en comprarlo, van a tener una comprensión de Keynes que yo no la he visto escrito en castellano con esa profundidad. Entonces, tengo una excelente opinión académica del señor Kicillof. No puedo evaluar sus decisiones porque no sé con qué es lo que está de acuerdo y con qué es lo que no está de acuerdo de las decisiones que van tomando. Pero por algunos trascendidos creo que es el que tiene las mejores ideas. Por ejemplo, ha estado peleando por la liberación del mercado financiero y turístico de cambios, y yo aplaudiría que tomen eso. No es la mejor solución de largo plazo, pero en el corto plazo sería muy importante, por lo que comenté antes, porque a mí me habilitaría a vender mis dólares a un tipo de cambio financiero libre, legalmente, y entonces invertiría. Entonces, que hoy no estemos invirtiendo porque te obligan a venderlo en un dólar legal que solamente es del 5.30 es una cosa ridícula. Que los turistas extranjeros estén hoy vendiendo los dólares a los porteros de los hoteles y no a los bancos es una cosa que al país le cuesta muchos miles de millones. Son 5.000 millones de dólares lo que se ha modificado el balance turístico en los últimos 4 años por la brecha. Entonces creo que la brecha no le viene a nadie bien, y sería muy distinto para los especuladores, que los hay, y para los que arman corridas a través de los medios, que los hay,
si supieran que el Banco Central, que tiene 40.000 millones de dólares, puede vender en ese mercado directamente sin tener que hacer ninguna cosa rara con el ANSES o el Banco Nación. Andá a provocar una corrida cambiaria cuando uno de los operadores tiene 40.000 millones. Estarían muchísimo más cautelosos. Entonces, esa idea que entiendo que Kicillof ha defendido sin éxito dentro del gabinete me parece una idea correcta. Entonces, no tengo ningún motivo para pensar mal, porque creo que las otras cosas él no es responsable. Pero tampoco me consta lo que estoy diciendo, porque la verdad nadie sabe lo que pasa dentro de ese gabinete económico. Sí, una pregunta más. Sí, bueno, voy a aprovechar, tengo muchísimas, pero voy a aprovechar a hacer dos preguntas fundamentalmente. Una para el cortísimo plazo y otra para un poco más al largo. Usted habló que en el corto plazo vamos a tener un camino minado, ciertos riesgos, y puntualmente la pregunta que hago es ¿qué probabilidad podría asignar a esa situación de esos riesgos a tener una crisis como la que se considera normalmente en la Argentina, que es 89-90, 2001-2002, 81-82 o Rodrigazo? ¿Qué probabilidad ese camino minado genere eso? Y mirando un poco más a largo plazo, usted dejó trascender, y se comparte hoy ampliamente, de una cierta corrección del tipo de cambio, que usted dijo que se tomaría cierto tiempo, 3 o 4 años, pero compatibilizar eso con una, imagino yo, con una inflación que debería tender a ser decreciente, digamos, es decir, compatibilizar una cierta corrección del tipo de cambio con caída de la inflación. Esas serían las dos preguntas. Yo creo que en los ejemplos de crisis pasaste muy rápidamente por crisis muy distintas. O sea, no tiene nada que ver la 89-90 o 2001 con la del 75, con el Rodrigazo. Yo tengo la desgracia de haber vivido todas, vos no tanto, me parece. Yo creo que no hay chances de que tengamos un 2001 y un 89 porque no tenemos endeudamiento externo y por lo tanto nunca vamos a tener una crisis esencialmente externa, o sea, de reservas. Tendría que el gobierno eliminar el cepo sin modificar el tipo de cambio y permitirle que le compremos 30.000 millones, entonces habría una recesión brutal, el gobierno se quedaría sin dólares y entonces ahí, pero eso es una torpeza impensable. Entonces yo creo que a esas crisis no nos vamos a parecer. Al Rodrigazo sí podría parecerse si es que solo se corrige el tipo de cambio. Por eso yo nunca digo que la solución es devaluar. Si devalúan sin corregir la expectativa de inflación, es un pasaporte a un Rodrigazo. ¿Por qué? Porque inmediatamente van a venir demandas salariales, aumento de tarifas y una expectativa inflacionaria altísima y entonces no te va a alcanzar. No solamente hay que recordar el Rodrigazo del 75, recordemos a Lorenzo Sigó del 82. Ese año hubo 3 devaluaciones del 30% y siempre se decía que con una alcanzaba. No, se fueron necesarias 3, porque se compensaban las devaluaciones con inflación inmediatamente. Entonces yo por eso creo que lo primero, sin ninguna duda, es controlar las expectativas inflacionarias. Y acá te agradezco la pregunta porque me voy a extender un poquito, porque este tema no lo toqué. En el mundo no hay inflación. Si tomamos los 190 países que participaron de las Olimpiadas de Londres, solamente en 10 países de esos hay más de 10% de inflación. Y son países generalmente africanos, algunos de Asia, Venezuela y Argentina. Entonces, uno dice, ¿cómo es que el mundo combatió la inflación? Y el mundo combatió la inflación en los últimos 20 años con una política que la traducción al castellano es de metas inflacionarias. Esto tiene mala prensa en la Argentina porque se cree que metas inflacionarias es restricción monetaria y esto es una demostración de ignorancia total. Estas políticas empezaron en Nueva Zelanda hace 20 años. Yo fui un seguidor porque yo hacía una cosa parecida sin llamarla esto. Yo cuando estaba en el Banco Central en el 89, yo anunciaba lo que iba a ser la expansión monetaria del mes para tratar de generar expectativas en esa línea. O sea, daba información. Bueno, la política de metas es reunir a todos los actores del gobierno con el sector privado, los sindicatos, los empresarios y discutir qué meta podría tenerse, razonable, y que sea coherente con las necesidades fiscales y las necesidades de ajustes salariales, etcétera, pero no demasiado ambiciosa, porque entonces no es creíble. Entonces uno manda sería como un cronograma de reducción de inflación muy gradual,
realista, sin tener que generar una recesión. Porque, ¿por qué hay una asociación entre recesión y política de estabilización? Porque la estabilización no es creída por los empresarios, y como no es creída siguen subiendo los precios, y como no se expande la cantidad de dinero no se venden, hay exceso de stock, entonces tienen que reducir el empleo para ajustarse a la nueva realidad, porque hay un error empresario, no es anticipada la corrección macroeconómica por el empresariado. Esto es medio complicado de entender, pero esta es la razón hay un error empresario. Si el empresario supiera exactamente cómo va a ser la inflación futura, no tiene por qué generarse recesión, porque se adapta inmediatamente. Entonces, todo el secreto de la política de meta de inflación es difundir la información para generar expectativas consistentes con las decisiones del gobierno y hacer un seguimiento exhaustivo, semanal. Métanse en la página del Banco Central de Perú, de Chile, de Nueva Zelanda, de Canadá, de Inglaterra, para poner ejemplos más lejanos, y van a ver que inflation targeting o metas de inflación aparecen como una oreja en todos esos bancos centrales, y le van a decir la inflación de cada semana, porque tienen que ir generando el control. Esto que hoy está en Brasil discutido, si hay que corregir o no el tema de la banda, que tiene 4,5 de objetivo, pero tiene 6 de techo y están en 5,80 de inflación, entonces ¿qué es lo que va? Bueno, esto es el debate que tendríamos que estar teniendo. Y entonces lo primero que hay que hacer en Argentina sería reconocer la inflación que tenemos. A partir de reconocerla, fijar un sendero muy gradual de reducción de la inflación. Y una vez que uno ensaya y eso empieza a suceder, porque tiene una coherencia fiscal y monetaria y de devaluación, uno puede ir introduciendo correcciones en algunas variables. Yo por eso tiré como un atajo en el tema de decir tomaría 2 o 3 años, porque entiendo que previamente hay que hacer esta política, controlar las expectativas de inflación, que sea consistente, bajar la inflación sin generar recesión, como lo hizo Perú, como lo hizo Chile, como lo hizo Colombia. Hay una veintena de países que han aplicado esto y salido de inflaciones de más del 15% a inflaciones de menos del 5% sin haber generado recesión, porque manejan las expectativas. Tiene mucho sentido común esto. O sea, si todos nos ponemos de acuerdo que la inflación del 26 pasa a ser del 22, no tenemos ningún problema. Claro, tenemos que saber que no podemos ajustar salarios al 26 cuando va a ser del 22. Tenemos que también ir en línea con esto y con las tarifas y con todo. Entonces, se crea un consenso, y si hay consenso, no hay por qué tener un error empresario que te lleve a la recesión. Y en el interín, hacer estas correcciones. Yo empezaría en el tema cambiario por las retenciones. Yo eliminaría las retenciones, no la de la soja la última. Pero hoy tienen retenciones a las exportaciones todos los productos del 5%. Muchos tienen del 10 y muchos tienen del 15. La carne tiene del 15. Se han perdido 17.000 puestos de trabajo en la industria frigorífica y la carne sigue teniendo 15% de retención a la exportación. O sea, mucho antes de hablar de devaluación, corríjanle ese 15% y devuélvanle rentabilidad a la exportación de carne. Y si la Argentina tiene que consumir un poco menos de carne, no es un problema. Vayan a Uruguay. Me pasó, porque tengo un hijo viviendo en Uruguay, hace algunos meses, que fui ahí en Rocha, no es un destino turístico, a comprar un asado para agasajar a mi hijo que cumplía años. Y entonces fui, bueno, chorizo, vacío, asado, todo bien. Le digo a mi mujer, llevemos un lomo, porque a muchas mujeres les gusta el lomo. Bueno, llevemos un lomo. ¿Lomo? Me dijo el carnicero, hace 3 años que no veo ninguno. Claro, el lomo se exporta. Ahora, los uruguayos no están peor porque no coman lomo. El que quiere comerlo en Punta del Este, sí, lo pagás una fortuna, pero bueno, lo pagás. Pero en los pueblos no se vende lomo. Lo que se exporta no es un drama esto. Entonces yo creo que hay que hacer políticas consistentes para ir generando empleo y dándole competitividad a la economía. Pero antes de devaluar lo que algunos dicen, 40% y todo eso, no, eso es un pasaporte a un Rodrigazo. Yo creo que hay que ser muy prudentes, hay muchas cosas que corregir, también de impuestos, también de tarifas, y entonces ir corrigiendo eso. Y sí, a mí que me ha gustado el tipo de cambio flotante con intervención del Banco Central y con incertidumbre, que es lo que implementé en el 90 y mi discípulo Alfonso Prat-Gay implementó en el 2002, 2003, 2004, esa política es la que apuntaría después de 3 años, pero a esa política hay que llegar gradualmente. Insisto, sin atajos, ¿no? O sea, no adoptar eso porque de golpe puede ser un problema. Pero creo que es claramente posible en un contexto donde estén dominadas las expectativas inflacionarias. Bueno, hoy no se va nadie. Se quedan a escuchar a uno de los mejores economistas del país.
Horacio Casabé me dijo que una pregunta más podemos hacerle, pero lo complementamos para otro día también, para que venga, para estar más tiempo. Bueno, pero bueno. Puedo aprovechar porque sí. A ver, yo tengo la ventaja de viajar de regreso, así que le puedo hacer muchas preguntas, pero hay una pregunta que me gustaría compartir con todos. Cuando yo estudiaba en los 70, ¿no es cierto?, y se implementó la reforma tributaria del año 73, que era una reforma profunda, siempre estaba el margen de todo lo que se podía recaudar por la baja presión tributaria. Cuando fui funcionario en los 80, estaba la comparación que el impuesto a las ganancias rendía lo que rendía el impuesto a las ganancias en Haití. Cuando vino en los 90 y la generalización del IVA, siempre estaba el margen, siempre la demostración que la presión tributaria sobre el PBI, había un camino por recorrer. Y la preocupación que tengo ahora, así como es cierto que hay un dato muy positivo que es el bajo nivel de endeudamiento, y ya no solo digo para Argentina, Brasil creo que tiene un problema similar, es la elevada presión tributaria. El tema tributario me parece que es un tema importante por resolver y me gustaría escuchar, Javier, tu reflexión al respecto. Yo lo dije al pasar muy rápido que bajaría impuestos. Yo creo que hoy estamos en una presión tributaria de los 3 niveles de jurisdicciones, municipal, provincial y nacional, de cerca del 38% del producto. Brasil tiene un par de puntos menos, pero con mucho menos evasión que nosotros. Brasil además tiene otra clase de problemas, por eso me olvidé decir que Brasil no es el ejemplo a seguir en metas de inflación, y por eso tiene mala prensa la meta de inflación argentina. ¿Por qué? Porque ellos tienen metas demasiado ambiciosas y han tenido que frenar la economía para lograr las metas, porque tiene desequilibrios fiscales estaduales muy grandes. Pero bueno, es una parte de complementar la pregunta anterior. A mí me preocupa un país que, yo siempre pongo el ejemplo, ¿se acuerdan de Carlos Tacci? Yo me acuerdo bien porque era amigo mío y fui uno de los que lo seleccionó para ir al gobierno. Y le teníamos miedo, yo nunca me voy a olvidar de mi mujer que un día se lo presenté en un asado y, me da miedo conocerlo, porque era el ogro, ¿no? Bueno, tenía 22% de producto, hoy estamos casi en 38%. Entonces, ¿qué es lo que está atrás de todo esto? Yo creo que tenemos niveles excesivos de presión tributaria. En el campo son tremendos, o sea, en la soja lo que se lleva de una manera u otra es el 70% de la facturación. Y tenemos 2 consideraciones además negativas para complementar con esto. Tenemos que hay un nivel muy alto de evasión, sigue siendo el 30 y pico %, por lo tanto el que paga muchísimo más, porque esto es un promedio. Y además no tenemos en contraprestación servicios de esa manera. El otro día en un almuerzo con embajadores europeos me dice, ¿qué te asustás de 44% de gasto público sobre el producto? Muchos de nuestros países tienen ese nivel. Sí, le digo, pero tus hijos van a la escuela pública, no tenés que tener seguridad privada y confías en la salud pública. Entonces acá tenés que tener salud privada, educación privada, seguridad privada y además pagar los impuestos. Entonces no te dan nada acá. Entonces yo creo que estamos muy cerca de la rebelión fiscal. Yo por eso creo que sin ninguna duda habría que estudiar una reducción de impuestos. Yo empezaría por el IVA. Yo creo, y acá Horacio me va a corregir porque tú estabas en el gobierno en esos años, que el IVA no nació para estar en estos niveles. Cuando yo miro qué países tienen más de 20, sacando Hungría y Uruguay, que están en ese club, todo el resto son países ultra sofisticados en materia tributaria, todo Escandinavia, etcétera. Los países del Mediterráneo ninguno tiene más de 15 de IVA. Entonces yo creo que un valor razonable del IVA es un 13%, como estaba al comienzo. Estos niveles a los cuales se llegó para ajustar las cuentas fiscales son insoportables, favorecen la economía en negro, agravan, son tremendamente regresivos. Un pobre se gasta, su patrimonio es 3 sueldos. ¿Qué tiene? El que tiene una casilla, digamos, su patrimonio podrá ser 5 sueldos, no más. Imagínense que se gasta su sueldo entero, y entre una cosa y otra seguramente entre el 10 y el 15, si no el 21, de su gasto fue todo al Estado. ¿Cuánto representa eso sobre su patrimonio comparado con cuánto pagaría Malita Fortabá? Pobre, ya no está, pero para poner un ejemplo, sobre su patrimonio. Ese señor paga sobre su patrimonio 100 veces más que lo que paga Malita Fortabá. No estoy, o sea, hagan el cálculo, es así. Entonces, es el más regresivo. Entonces yo bajaría el IVA a la mitad, pero inmediatamente.
Por eso dije, voy a tener que recurrir al endeudamiento externo, porque algunas medidas generarían un déficit fiscal inmediato, pero yo no tendría ningún problema. Hoy la pantalla del radar te dice que tenés excesiva presión tributaria y muy bajo nivel de endeudamiento. Esto estás como en una empresa con los indicadores torcidos. Esto claramente tenés que recurrir a más endeudamiento y bajar los niveles impositivos para generar un ámbito para la producción. Y empezaría por el IVA, reforzaría el tema de la recaudación de ganancias, lo haría regresiva, o sea, proporcional, ¿no? ¿Cómo se dice? Proporcional, no regresiva, proporcional, quise decir, o sea, con niveles todavía más altos para los muy altos ingresos, y fortalecería los impuestos patrimoniales, que también en la comparación internacional estamos bajos. Estamos muy altos en el impuesto a las transacciones, muy bajo en el impuesto a los patrimonios y un par de puntos por debajo de lo que tendríamos que tener de impuesto a las ganancias, y eso es un tema de evasión. Pero ¿dónde nace la evasión? ¿Por qué se evade ganancias? Porque se evade IVA. Y al evadirse IVA tengo que evadir impuestos laborales. Entonces, es todo un circuito, porque para pagarle a un empleado que tengo en negro, tengo que vender en negro. Y porque vendo en negro, tengo un recurso negro que lo tengo que aplicar a contratar a un empleado en negro. Entonces, si se bajasen los impuestos al trabajo un poco y se bajasen los niveles de IVA, se eliminaría gran parte de la evasión y aumentaría los impuestos a la ganancia. Pero el especialista es él. Para otro día. Bueno, gente, muchas gracias. Muchas gracias.